aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 39 al 41. Si te gusta este segmento, compártelo con otros. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le respondió: vengan y lo verán. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. En el versículo 39 se lee: le respondió: vengan y lo verán. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos la hora 10:00 o las 4 de la tarde. Hermanos, vengan y vean, dice el Señor Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, que han acertado o aceptado su testimonio. Al seguirlo, encuentran lo que buscan y se quedaron con él, el que está desde siempre junto al Padre Celestial. Estas palabras definen el dinamismo interior del creyente en camino, en procura de alcanzar la patria de su deseo. En el origen de todo está el Bautista, el testimonio de la luz. Es una cadena ininterrumpida pasando por los sabios y los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, en él llega al reconocimiento de la gloria de la palabra de Dios hecha carne. Él es el empalme, Él es el puente entre los antiguos y los nuevos testigos, entre aquellos que han intuido y predicho, y los que han visto, escuchado y tocado. Él es quien finalmente ve cumplida la promesa hecha a Israel.
Todo aquel que acepta su testimonio hace en primera persona la experiencia del Hijo de Dios, que da a conocer al Padre Celestial y se convierte a su vez en testigo para los demás, para que también ellos, a su vez, sepan que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y en su nombre tengan vida, según lo anuncia Juan capítulo 20. Hermanos, aquel que dice, vengan y vean, en su sentido profundo, incluyen la idea de darse, de aceptar, de mirar espiritualmente, de descubrir quién es el Señor Jesús, según lo anuncia Juan en su capítulo 6. Los discípulos de Juan el Bautista se dirigen al Señor Jesús llamándolo Rabí, título con el cual se designaba ordinariamente a un maestro reconocido. Llegarse al Señor Jesús quiere decir adherirse a Él, haciendo su mismo camino. Quien se llega a Él no será rechazado, sino que verá al Hijo de Dios y tendrá la vida eterna, según lo anuncia Juan en su capítulo 6. Hermanos, el Señor Jesús nos invita a llegarnos a Él, para que también nosotros, los creyentes, podamos estar donde Él está, siempre, junto al Padre Celestial. Hermanos, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Su máximo interés es conseguir que los hermanos retornen a casa. Solo una vez recorrido se logra ver a dónde lleva el camino. El ver en Juan el Bautista está cargado de significado. Es la iluminación de quien conoce al Hijo del Hombre, misterio de Dios y misterio del creyente, en donde Dios está en casa con el creyente y el creyente con Dios. Hermanos, ver es la acción propia del ojo. Lo mismo que el oído puede percibir rumores o escuchar palabras. Análogamente, el ojo puede percibir objetos o ver lo invisible. El ojo es la puerta del corazón que hace entrar lo que hay afuera o salir lo que hay dentro, y está siempre orientado hacia lo que ama. Puede ver porque es la luz, primera realidad producida por la palabra de Dios. No obstante, hermano que me escuchas, existe también un ojo interior y una luz interior, la que brilla en el rostro de quien es iluminado por la palabra de Dios. Hermanos, ver es la acción propia de quien nace a una nueva condición de vida, como el niño que viene a la luz. Dice, vengan y vean. Es la invitación que el Evangelio nos dirige a todos nosotros los creyentes. La invitación que la verdad formula a todos los que la buscan. Dice, fueron y vieron dónde vivía. Hermanos, el evangelista y apóstol San Juan sintetiza el resultado de la entrevista, repitiendo como resonancia de un eco lento
los mismos verbos andando tras él satisfacen su deseo de ver a aquel que buscan. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué fue lo que vieron? El Evangelio no lo dice enseguida, sino que suscita la curiosidad para estimular la voluntad de buscar. Lo que viene a continuación nos hará ver también a nosotros, los creyentes, lo que los primeros discípulos vieron. Dice, y se quedaron con él. Hermanos, su experiencia se describe con estas palabras simples y densas. Se quedaron con él. Quedarse juntos significa tener la misma casa, o mejor todavía, hacerse uno casa del otro. Los discípulos experimentan la alegría inicial de una vida fructífera y realizada, propia del sarmiento unido a la vid, según lo anuncia Juan en su capítulo 15. Amándolo y escuchando su palabra, que nos dice, sabrán que yo estoy en el Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes, como lo anuncia Juan, capítulo 14. En efecto, hermano que me escuchas, Él mismo y el Padre Celestial vendrán y vivirán y pondrán su morada en nosotros. También para el lector, la meta de su experiencia no puede ser otra que el permanecer con Él, quien a su vez permanece con el Padre Celestial. Aquel día se quedan con Él. Es el día largamente esperado, cuando encuentran a quien han buscado desde siempre. Ya no son huérfanos, sino que están por fin en casa con el Padre Celestial y el Hijo de Dios. Dice, la hora 10 equivale a nuestras 4 de la tarde. Este pequeño detalle confiere a la escena del carácter de un testimonio y casi de una confidencia personal, de un valor histórico inapreciable. Hermanos, 10 es el número del cumplimiento, la hora inolvidable de aquel día. Marca el paso decisivo, el ansia de quien busca. Se convierte en la alegría de quien encuentra. Son las 4 de la tarde, cuando la fatiga del trabajo cede su lugar al descanso. Es una hora después de la muerte en cruz del Señor Jesús, según lo anuncia uno de los evangelios sinópticos, que es Marcos capítulo 15. Y en el versículo 40 se lee, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Hermanos, se dice el nombre de uno de los 2 discípulos de Juan el Bautista, de Juan de Bautista, es el hermano de Simón Pedro. El autor descubre ahora el nombre de uno de los discípulos que habían seguido al Señor Jesús. El otro discípulo permanece anónimo. Probablemente se trata del mismo Juan, apóstol y evangelista. Andrés y Simón Pedro aparecen aquí como 2 personajes
bien conocidos de la comunidad primitiva, según lo anuncia Mateo en su capítulo 4. Y el versículo 41 se lee: Este encuentra primeramente a su propio hermano, Simón, y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Hermanos, encontrar en griego significa también hallar o descubrir. El otro no puede nunca ser producto de nuestro hacer. Es siempre la gracia de un encuentro, hallazgo y descubrimiento de alguien que se manifiesta. Todo nuestro obrar está movido por el deseo de encontrar aquello que amamos y por el temor que nos lleva a huir de lo que tememos. Dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Hermanos, la expresión refleja la sorpresa de quien ha encontrado su tesoro. Andrés comunica su alegría a su hermano Simón Pedro. La experiencia personal sigue de inmediato al testimonio. Los discípulos comienzan a actuar con celo dinámico y a llevar seguidores al Señor Jesús. El perfecto griego hemos encontrado indica la impresión fresca y permanente producida por el hallazgo. Hermanos, esta es la primera vez que en el Evangelio según San Juan se da a Jesús el título explícito de Mesías. La mesianidad de Jesús es reconocida desde el primer momento por uno de los dos primeros discípulos. El calificativo de Mesías dado al Señor Jesús está en conexión con el Espíritu Santo, a quien el Bautista vio descender y permanecer en Jesús. Es digno de notarse cómo Juan, el apóstol y evangelista, conserva el sustantivo semita, el Mesías, para designar el personaje ungido con el Espíritu Santo, dando luego la traducción Cristo para sus lectores de lengua griega. En otras palabras, hermano que me escuchas, el Mesías significa el ungido. En griego significa Cristo. Es el rey que había de dar cumplimiento a todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento y las esperanzas del creyente. Veamos este óleo de la unción relatado en Éxodo capítulo 30, donde se lee: Yahvé habló así a Moisés: toma tus aromas escogidos de mirra pura, de cinamomo, de caña aromática, de casia, de aceite de oliva. Prepararás con ello el óleo para la unción sagrada. Con él ungirás la tienda del encuentro, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y la pila en su base. Así lo consagrarás y serán cosas sacratísimas. Todo cuanto los toque quedará santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio.
no debe derramarse sobre el cuerpo de ningún hombre. Santo es y lo tendrán por cosa sagrada. Hermanos, el rey es el ungido de Yahvé, según lo anuncia 1 Samuel capítulo 10, que en hebreo se dice Mesías y en griego se dice Cristo, al que confiere un carácter sagrado, según lo anuncia 1 Samuel capítulo 9. Este título, hermano que me escuchas, se aplicó luego al rey futuro, del que el rey David era tipo. Y en el Nuevo Testamento se le aplica a Cristo Jesús, según lo anuncia Mateo capítulo 1. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los profetas o los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.